mi fortaleza, mi Dios por siempre, mi escudo, mi poder, Salvador. Ya ves mi roca, mi fortaleza, mi Dios por siempre, mi liberador, mi poder salvador. Invoqué al Señor y alabándole a Él, yo quedé salvo de mis enemigos. Invoqué al Señor y alabando su nombre, me sacó de las muchas aguas. Y siempre que alabanza a su nombre, Señor, te adoro a ti, Jesús. Levanto un cántico de liberación, pues tú eres mi Dios. Yahvé, Yahvé. Escuchó mi clamor desde sus palacios, mi clamor llegó a él. Me has dado victoria, Señor, me has dado victoria, Jesús. Ya ves mi roca, mi ciudadela, mi libertador, mi Dios, mi roca, a quien me acojo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi asilo. Alabándole invoco a Yahvé, y de mis enemigos seré salvo. Viva Yahvé, y bendita sea mi roca. Sea ensalzado Dios, mi Salvador, el que me libra de mis enemigos, el que me hace superar a los que se alzan contra mí, el que me libra del hombre violento. Por eso te alabaré, oh Yahvé, entre las gentes, y cantaré salmos en tu nombre. Cantaré a ti por siempre, oh Yahvé. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos. Un abrazo de parte de su amigo Milton Vidal desde Quito, Ecuador. Y qué bueno que es Dios. Estamos aquí para nuestro tiempo con el Espíritu Santo. Como siempre, les pido en el amor del Señor, comparta este tiempo, este audio con sus amigos, comparta en su muro, en su página, en su grupo, para que de esta manera también el Señor sea bendiciendo otras personas también que necesitan ser bendecidas, ¿verdad? Que necesitan ser bendecidas con la palabra de Dios. Y el Señor nos manda a dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Y con mucho gusto lo hacemos para la gloria de su nombre. Y bueno,
Un abrazo para todos y cada uno de vosotros que se unen a esta transmisión desde cualquier parte del mundo. Gracias a Dios, las redes, esto nos permite para llegar a cualquier parte del mundo con el bendito mensaje, con la bendita palabra de Dios. Y hoy el Señor tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, que está el versículo del día en Mateo 18:35. Y dice: y así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre que tome control, vamos a ponerle como un título a este devocional: perdonando a la manera de Jesús. Sí, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el ejemplo a quien debemos seguir, por eso nos llamamos cristianos. La Biblia y el apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la Biblia en Efesios dice que Él es la medida, la estatura de nuestra fe. Y por eso vamos a ponerle así, y tenemos que imitar lo que Cristo nos enseñó, practicarlo, obedecerlo. Vamos a orar para que el Señor nos direccione con su palabra. Un abrazo para Carlos Ocampos, un abrazo para Bárbara Vargas, para May Cadena. Que el Señor derrame las más ricas bendiciones sobre cada una de sus vidas y sus familias. Gracias por compartir este audio en su muro, en su grupo, con sus amistades. Y vamos a pedirle: papá, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana preciosa, por esta mañana gloriosa. Tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Bendito es tu nombre, papá. Dele gracias. Amanecí con vida, amanecí gozoso, o de pronto triste por situaciones que pasan en la vida, pero gracias, Señor, porque si está triste, dice, ore; si está afligido, ore; si está alegre, cante alabanzas; si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. Y bueno, aquí también nos puede dejar ya mismo su petición para orar, y lo hacemos con mucho gusto. Papá, gracias por este día maravilloso. Oramos que tu Santo Espíritu tome control de nuestra vida, de este lugar, de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que se conecta en cualquier parte del mundo. Es un tiempo contigo, Espíritu Santo, y tienes toda la libertad para trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, a tu manera, como tú lo anhelas, como tú lo quieres, como tú lo deseas. Toma control de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Una vez más, un abrazo para todo aquel que se une a este tiempo. Ani Cruz, Marta González, Bárbara Vargas. Bueno, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Gracias por compartir esta palabra con sus amigos, en su grupo, en su página, con alguien que necesita del Señor. Bueno, y ya leímos el versículo de este día, de esta mañana, en Mateo 18:35. Y él dice, Jesús está enseñando acerca del peligro de no perdonar. Es un peligro eminente, es un peligro terrible cuando no aprendemos o cuando no tomamos la decisión de perdonar. Siempre digo, el perdón es la primera llave, escuche bien, del reino que lo va a introducir en el reino espiritual, en el reino de libertad, en el reino de bendición. Es la primera llave que lo va a introducir en sí al reino de los cielos. Jesús en el capítulo 18 se encuentra con la sorpresa de que sus discípulos le dicen, Señor, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el más grande en el reino? Y bueno, Jesús siempre tiene o tuvo la costumbre aquí en la tierra de enseñarnos
de una manera sencilla la palabra, pero al mismo tiempo una manera práctica que lo podamos entender, que no podamos tener excusas. Y el evangelio es exactamente eso, es algo práctico, sencillo. A veces los maestros, los predicadores lo hacemos difícil, pero no es tanto así. Él toma a un niño, lo trae al niño y lo presenta delante de sus apóstoles, de sus discípulos, y le dice: ustedes anhelan ser grandes. Bueno, está bien. Y sí, debemos anhelar crecer en las cosas de Dios, en el reino de Dios, llegar más allá, avanzar, tener una visión. La Biblia también en Timoteo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario esto, este otro, ¿verdad? Y Jesús dice: bueno, si quieren ser grandes, háganse como este niño, vuélvanse como este niño, vuelvan a nacer, vuelvan a ser inocentes en su manera de pensar. Eso es el secreto del reino, volver a ser niños en la malicia. Y por eso, para entrar en el reino es necesario morir a este hombre carnal, a este hombre viejo, a esta naturaleza pecaminosa, y nacer de nuevo, nacer como un niño. Él pone un niño, dice: el que quiere ser mayor en el reino de los cielos, dice, tiene que volverse como un niño. O si no se vuelven como un niño, no entrarán en él. Y es una tremenda enseñanza. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser mayor? Vuélvete niño. En el carácter, en la manera de ser. Si no, no entras. Y después sigue Jesús, porque obviamente un niño se vuelve vulnerable. Un niño, y vemos como en el mundo, en la actualidad, mucho se abusa de los niños en todas las áreas, en sus derechos, aún los abusos sexuales a los niños. Y siempre Dios permite, y aunque se han aprobado leyes muy importantísimas en los países para proteger al niño, sigue siendo, digamos, los niños los más vulnerables, a veces en el círculo familiar, en las escuelas, colegios, donde pueden ser maltratados, abusados, por el mismo hecho de que son inocentes, por el mismo hecho de que son niños. Entonces Jesús, también viendo eso, él comienza, después de que les dice: se vuelven como niños, de decir: y cualquiera que haga tropezar alguno de estos niños, alguno de estos pequeñitos. Entonces muchas veces pensamos, porque somos cristianos transformados, cristianos sencillos, cristianos que queremos agradar a Dios, que podemos ser abusados, que todo el mundo puede hacer lo que quiere con nosotros. No. Y a veces en el reino mismo, a veces sabemos, o hay cristianos que son humildes, tratados por Dios, espirituales, y otros que aparentemente se convierten en personas más bien, o en hermanos que ofenden al hermano, que lo lastiman, que lo hieren. Y Jesús hace una advertencia y dice: no porque te volviste niño va a abusar todo el mundo de ti, o la idea es esa de que porque yo soy mayor, llevo 30, 40, 50 años en el evangelio, soy el apóstol tal, el pastor tal, el evangelista tal, el profeta tal, tengo derecho para maltratar, para ofender. No, antes más bien estoy llamado a restaurar, a cuidar, a velar a ese recién nacido del reino, porque dice: si tú eres causa de hacerle tropezar, si tú eres causa de que él tropiece, de que él falle, entonces mejor sería que te ates una piedra en el cuello y te botes a lo profundo del mar. Y sigue. Si pasa esto, él dice: mirad que no haya menosprecio, en el verso 10, a estos pequeñitos que han creído en mí, porque el Padre está pendiente de ellos. El Padre tiene ángeles alrededor de ellos. Si uno se extravía,
Tú que eres espiritual, tú que eres maduro, ve por él. Ve por él. Porque el Hijo del Dios viviente no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si ya pasó algo, ya hubo un roce, porque el reino de los cielos está lleno de seres humanos. Y los seres humanos tenemos muchas fallas, muchos errores. Los seres humanos lastimamos y nos lastiman. Ofendemos y nos ofenden. Si en ese trajinar y en ese mover de reino, en ese mover familiar, ya hubo una falla, ya hubo un error, ya hubo una ofensa, el Señor dice, ve tú a la casa de él, ve donde él está, ponte a cuentas, gánalo a tu hermano. Y si no, él no acepta, lleva a otros hermanos mayores de la fe como testigos para que con ellos traten de arreglar este asunto. Y si no, háganlo en la iglesia. Pero aquí el Señor nos dice, como dice la palabra en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hagan todo lo posible, hagan todo lo que esté a su alcance para estar en paz, para estar a cuentas con tu prójimo, con tu hermano, con tu amigo o con quien quiera que sea, que necesitas ponerte a cuenta. Por eso te decía, esto es importantísimo, esto es ya, no es para mañana, ni pasado mañana, ni para fin de año. Esto es para hoy, dice el Señor en su palabra. Esto es inmediatamente. No dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que el diablo siga tomando control, porque esto es una puerta abierta para él, que él entre. Bueno, y cuando Pedro escucha esto, en el verso 21, entonces le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Entonces Pedro, al ver la insistencia de Jesús, al ver que Jesús les pone y les expone esta situación como eminente, importantísima, él dice, ¿y cuántas veces le perdono? O sea, a él le llama la atención. Y así debería llamarte la atención a ti, a mí. Porque de pronto tienes el esposo, tienes los hijos, la esposa, el jefe, tu contorno, hermanos, a tu alrededor, personas con las que todos los días te ves, que te vuelven a fallar, que tú dices, ya lo perdoné y ya espero que nunca me falle, ya espero que cambie, ya espero que no se vuelva a repetir, y das la vuelta y ya está ahí otra vez el problema. ¿Cuántas veces perdonaré? Y Pedro se responde, y él dice hasta 7, Señor. Yo creo que el 7 es considerado el número de la perfección, de la totalidad en Dios. Y de pronto Pedro dijo, el Señor me va a felicitar. Va a decir, hombre, Pedro, no unas 3 nomás. Pero el Señor lo sorprende más y le dice, Pedro, tiene esto que ser constante. Esto tiene que ser las veces que sean necesarias, 70 veces 7 al día. Esto quiere decir exactamente eso, las veces que sean necesarias. Es tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña. Y ahí el Señor otra vez dice, porque Él sabía y sabe en qué consiste el reino de los cielos. Y Él pone un ejemplo ahí y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se lo pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Entonces aquí el Señor dice, porque así es el rey. Es como un hombre, como un rey que llama a los suyos para pedirles cuenta, o como un empresario, vamos a hacerlo así más explicativo a nuestra realidad actual.
un acreedor. De pronto tú llegas con una lista larga, con una deuda larga, impagable. Así es como llegamos a Dios. Cuando no lo conocemos, tenemos un libro, un cuaderno ahí anotado de ofensas a nuestro Dios. Una y otra, una tras otra. Y llegamos y decimos, ¿será, Señor, que hay una solución para esta cuenta tan grande? Pero tremendo, Jesús dice en la cruz, lo pagué todo. Sí hay solución, sí hay remedio. Porque tú dices, yo he ofendido tanto, yo he hecho tanto mal. Sí, así llegamos a Dios. Con una cuenta, con unos pagarés, podemos decir de 100,000, 200,000, 500,000 dólares, que no humanamente es inexplicable, es imposible que podamos cubrirlo. Pero Jesús dice, yo lo cubrí todo, tú pagaré, ya no me debes nada, ya no me debes nada, dice Dios. Todos esos pagarés, uno tras otro, hoy mismo los tomo, dice el Señor, los rompo y nunca más me vuelvo a acordar, ya no me debes nada. ¿Por qué? Porque le suplicaste, porque le pediste, porque te humillaste. Pero yo te decía, es la primera llave el perdón. Porque salimos de ahí de la presencia de Dios, alegres, felices, que nos perdonaron una deuda gigantesca, ¿verdad? Una deuda impagable, una deuda grande. Salimos de ahí contentos, felices y alegres, ¿verdad? Y a tal como lo expone aquí la palabra. Pero saliendo en el verso 28, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100. Y dice, a ver, y lo ahogaba, lo cargaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces el consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara aquella deuda. Entonces, es así. Nosotros salimos contentos, felices de la presencia de Dios, de haber sido perdonados, liberados de tan gran deuda, de tan gran carga. Pero llegamos a la casa y nos encontramos con la esposa, con el esposo, nos encontramos con el padre, con la madre, con los hijos. Vamos al otro día a la empresa, con el jefe, con la compañera, el compañero de trabajo, que no nos saluda, que nos tuerce los ojos, que nos hace la cara a un lado, bueno, o el vecino, la vecina, o en la iglesia. Y nos debe algo a lo que nosotros debíamos 100,000, 200,000 dólares, por decir unos 1,000, unos 5,000 dólares en deudas, en pagarés. Pero nosotros decimos, no, yo no le perdono. ¿Qué le voy a perdonar? Si tanto daño que me ha hecho, me ha herido, me ha causado, no le perdono, no le perdono, no le perdono. ¿Cómo me ha hecho sufrir? ¿Cómo he sufrido? Sí, pero te estás victimizando, te estás lamentando y no te acuerdas, no estás reconociendo a tu Señor Jesucristo que esa deuda inmensa, impagable, esos pagarés impagables tan grandes, cogió, los rompió y dijo, están saldados, no me acuerdo ni me acordaré más de tus faltas, de tus deudas, ya no tienes ninguna deuda más conmigo. Sino que dice, lo llevó a la cárcel. Cuando nosotros no perdonamos, entramos en una cárcel espiritual nosotros y metemos al que no lo perdonamos en una cárcel espiritual. Y ahí dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo o malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Tú no debías también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo, o pagara todo lo que debía. Y así, dice Jesús, hará el Padre Celestial con vosotros si no perdonáis a los hombres o a los hermanos sus ofensas. Entonces vemos que esa prisión además trajo que verdugos, que representan los demonios, que representan los torturadores, los destructores, que no los queremos. Yo no los quiero en mi vida, yo no los quiero en mi casa, yo no los quiero en mi hogar, yo no los quiero en mi familia, no los quiero en el ministerio, no los quiero en mi trabajo. Me imagino que usted tampoco, ¿verdad? Entonces la llave está en el perdón. La llave está ahí. Ahora, en Colosenses capítulo 3, verso 13, la Biblia dice, ahí nos enseña, dice así, soportando los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es así. El mundo está lleno de seres humanos, llenos de fallas y errores. Tenemos que aprender a vivir y a convivir soportándonos unos a otros. En el hogar, en el matrimonio, tengo que aprender a vivir con mi esposa, mis hijos. Tienen fallas, tienen errores, virtudes, soportándonos los unos a los otros. En la iglesia, el pastor tiene fallas, el anciano, el músico. ¿Y qué fallas que tenemos? Pero gracias a Dios porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. Tenemos que aprender a vivir soportándonos los unos a los otros. En el barrio, en la empresa donde trabajas, hay fallas, hay errores. Tenemos que aprender a vivir y a convivir soportándonos. Pero si alguno fuere ofendido y tuviere queja, de la manera que Cristo nos perdonó, así hagámoslo. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Él no nos condicionó, no nos dijo, bueno, esta es la última que te perdono. Si te portas bien de aquí te perdono y si no, no. No nos puso simplemente cogió ese pagaré impagable, no me debes nada, lo rompió y lo botó al tacho de la basura y nunca más se acordó de él. Esa es la manera correcta. Usted no perdone a su esposo o su esposa pensando que ya no le va a fallar. Usted no perdone pensando que no se va a portar bonito desde ahora esta persona porque le perdonó. No. El Señor no piensa así de nosotros. Cuando Pedro le dijo, Señor, yo no te negaré nunca, le dijo, Pedro, hoy mismo me negarás 3 veces. Yo te conozco, yo sé quién son los seres humanos, llenos de fallas, de errores. Entonces, el problema es que perdonamos pensando que porque le perdono y le doy otra oportunidad, ya él nunca va a fallar. A la manera de Cristo, dice la palabra. Así perdonemos. Segundo, tomemos en cuenta lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Esto va a ser algo que tenemos que ejercitarlo como una disciplina, para lo cual te recomiendo. El momento, tú decides hoy, Señor, yo lo perdono. Le perdono a mi esposo, a mi esposa, por esta situación, porque me traicionó, porque me fue infiel. Eso es lo más duro que puede existir, porque es una traición, un quebrantamiento de un pacto. Pero yo le perdono, Señor, sin pedir nada a cambio, tal como tú me perdonaste, no me pediste nada a cambio. Pero de pronto, Él sigue fuera de casa, Él no está contigo, Él te abandonó, Él no va a volver porque ya lo perdonaste hoy. Dios quiera que pronto lo traiga y sea arrepentido. Pero de pronto alguien o mañana mismo te llama una amiga y la vecina te dice, ve, le vi al tuyo con tal persona en el mall o en el parque. Y otra vez
de lo que ya lo perdonaste, viene ese sentimiento, esa situación a tu corazón y te pones así. Entonces, te recomendamos que esto sea como un ejercicio espiritual, que todos los días tú lo pones a él, a ella, a la persona a la que tienes que perdonar, perdonas en el altar y la comienzas a bendecir. Pues Jesús dijo que oremos, que bendigamos a los que nos dañan, nos lastiman, nos maldicen. Con esa práctica espiritual o ejercicio espiritual que tú tengas diariamente, vas a llegar a superar mucho. Va a llegar el momento que cuando te enteras de lo que está pasando ya no sientes ese sentimiento. Quiere decir que has crecido, que has madurado espiritualmente, que has logrado sacar raíces ya de amargura, de odio, de resentimiento de tu corazón. Ya no hay raíces. Que estás libre, que estás limpio, limpia. Pero así hazlo. Y sí, eso te va a llevar a otro nivel espiritual. Eso te va a llevar a ver de otra manera a las personas, aun cuando te ofenden, aun cuando te siguen lastimando. Eso te va a llevar a sentir compasión y misericordia y a ver la necesidad que tienen las personas de Cristo. A orar por ellos, a bendecirlos con la palabra, con el mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, por esta palabra hermosa. Si tú no perdonas, el Padre no te perdonará. Si tú no perdonas, tú no estás permitiendo abrir una puerta de bendición en tu vida. La estás cerrando. Te amo, Padre. Límpiame de toda maldad. Dile, Señor, tú conoces mi vida. Aún antes que existiera ya me conoces tú. El momento que fue engendrado en el vientre de mi madre, ya me conociste. Tú lo hiciste ahí. Tú nunca me rechazaste porque de pronto te enteraste que eras hijo, hija no deseada. No conoces de pronto a tu padre. No lo sé. Sientes que ha habido un rechazo de parte de ellos hacia ti. Pero el Señor no te rechazó. No eres accidente. Por el cual gózate hoy en la gloria y en la presencia del Padre. Y dale gracias. No conociste o no tuviste a tu Padre biológico, pero el Padre celestial te inundó de su amor, puso personas, puso familias a tu lado que llenaron ese vacío en tu corazón y dale gracias al Padre celestial por aquello. Sana tu corazón herido, lastimado. Señor, sáname con el aceite, con el bálsamo tuyo. No tuviste familia, pero Dios te dio una familia inmensa en el mundo. Te amo, papá. Te adoro. Te exalto. Te engrandezco. Y el abrazo del Padre hoy te sana, te liberta. Abusó alguien cuando eras niño, niña. Señor, me hirió, esto me lastimó. Esto me destruyó, Padre. Pero yo no hago nada con este odio, este resentimiento en mi corazón. Dile, esto es un veneno que me está matando, que me está destruyendo a mí, que me está acabando a mí. Hoy lo saco. Nombra a aquel hombre, a aquella mujer. Hoy perdono, dile, con nombre y apellido a este hombre que me dañó mi niñez, mi infancia, no sé, mi adolescencia, mi juventud. Hoy lo perdono, hoy saco esto y lo bendigo. Ten misericordia y compasión de él. Sálvalo a él. Tómalo a él para que se arrepienta y te conozca y sea salvo. Lo dejo libre en tu nombre, Jesús. O hoy a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, no sé a quién, a mi jefe, lo perdono por este daño que me ha causado. Pero saco esto de mi corazón y me libero totalmente por la sangre de Jesús
y se va ese resentimiento, ese odio, esa amargura de los corazones, de la vida de tu pueblo, papá, por la sangre del Cordero, por la llaga de Jesucristo. Se rompen cadenas de venganza, de orgullo, de vanidad, de rechazo, de maldad. La sangre del Cordero lo sana. El bálsamo del Espíritu lo sana. Gracias, dígale. Dele gracias. Y te pido, Padre, que ese vacío que ha quedado porque salió esto es malo que estaba ahí, sea lleno de amor, sea lleno de gozo, de paz, del fruto del Espíritu. Dígale, ven Espíritu Santo y lléname, que no esté vacía la casa, que esté limpia, que esté adornada, pero llena de la gloria, llena del fruto del Espíritu, llena de la presencia de papá. Espíritu Santo, ahí aún sana ese cuerpo que por causa del odio, del resentimiento estaba enfermo. Sana esos huesos, sana esa columna, sana ese corazón, sana ese cuerpo por tu sangre, por tu llaga, Jesús. Te amo. Sana ese hogar, sana esa familia, ese matrimonio, para la gloria de tu nombre. Oh sí, Señor, y qué bendición. Dígale que el Espíritu Santo lo llene, lo abrace, lo ministre. Alguien nos dejó peticiones, dice, pido oración por Claudia Cruz Pérez, que el Señor obre en su vida y la levante. Sí, papá, levanta a Claudia Cruz Pérez. Alguien más nos dejó, María Ojeda, bendiciones. Pastor, muchas gracias, mi hermana. Igual para usted, Nora Alejandra, para Rocío, bendiciones. Para Bárbara, bendiciones. Que Dios les bendiga. Balbina Sánchez, bendiciones, pastor, desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, mi hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Dios lo bendiga. María Daile. Amén. Gracias, mi hermana. Balbina Sánchez, pido oración por la cancelación de deudas. Sí, Señor, oramos para que obres y de una manera especial y gloriosa tú permitas que mi hermana pueda recuperar el dinero, lo que le están debiendo. Obra en las personas, obra en los deudores. Espíritu Santo, obra, papá. María Daela, pido una oración por Miriusca Medina. Ella está saliendo con un hombre casado y tiene 2 hijos. Su nombre se llama Edinson Jiménez. Padre, ten misericordia de Miriusca Medina. Obra en su corazón. Ten misericordia. Permite que ella, que Edinson se den cuenta que lo que siembran cosechan. Y que se arrepientan, que se vuelvan a ti. Que dejen el pecado, que dejen la maldad, que se vuelvan a ti. Espíritu Santo, habla a sus vidas, a sus corazones. Ponemos confusión en los espíritus demoníacos que los engañan, que entre espíritus inmundos engañadores, ellos se destruyan y se vayan de la vida de Miriusca y de Edinson en el nombre de Jesús. Y que sean libres y puedan verte a ti, puedan seguirte y afirmarse en ti. En el nombre de Jesús, papá. Liliana, dice el hermano Alejandro Torres, cayó en tentación de droga y pide oración que el Padre lo levante. Ten misericordia de Alejandro Torres. Lo cubrimos con tu sangre. Reprendemos ese espíritu del enemigo de la vida de Alejandro, de drogas, de alcohol. Lo echamos afuera. Carlos Ocampos, bendiciones, Milton. Pastor Milton, pido oración por mi vida espiritual, para que el Señor me siga fortaleciendo. Te bendecimos y oramos que el Espíritu de Dios se llegue y te imparta su unción, su poder en tu vida. Dina, un abrazo. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias, Padre Celestial. Sáname con tu bálsamo, tu presencia. Nora Alejandra, sí, que sea el Padre tocándote, ministrándote con su presencia.
pastor, pido oración por aumento de fe. Balbina Sánchez, oh sí, Señor, los discípulos te pidieron fe. Aumentanos, pero tú les dijiste, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe nítida, una fe íntegra en ti. Y así oramos que a través de tu Espíritu pongas el fruto o el don de fe en Balbina Sánchez y en todos nosotros para aferrarnos a tu palabra y a ti y depender 100% de ti. Lléname de tu misericordia. Sí, Señor, solo la misericordia del Señor nos puede llevar a actuar con misericordia con el prójimo, con el que nos ofende. Te amo, Papito Dios. Gracias, un abrazo para todas y todos en todo el mundo que nos escuchan, y gracias por orar por nosotros. Gracias por bendecir nuestra vida, ministerio. Que el Señor les fortalezca grandemente y que estemos siempre en victoria para la gloria de su nombre. Bueno, si tiene peticiones de oración, déjelas aquí, que en la línea de oración estaremos orando por ellas. Y siempre estamos orando cuando encontramos a través de algún comentario en la página, mensajes a través del WhatsApp, sus peticiones, siempre las tomamos y oramos por ellas. Gracias, Señor. Un abrazo.